Hola, yo soy Jay, este es mi primer programa de juguetología. Voy a estar haciendo reviews de figuras un tanto informales, hablando más alivianado y más sinceramente de qué cosas me llegan a molestar de las figuras. Y voy a empezar con este muchachón, el Android número 16, así que comenzamos. Y bueno, el video va a iniciar con la sección de la caja o el empaque, como ustedes la conocen. Y como podemos ver, es idéntica a todas las demás figures. No les voy a hablar sobre los logos que tienen a los lados, ni etcétera. Se me hace bien X eso, todo el mundo ya lo sabe. Sino lo interesante que llega a ser que el diseño de las cajas sea de color negro, porque todos los androides, incluso Cell, es de este color. Eso se me hace un gran detalle de parte de los diseñadores. Y ya por la parte posterior, las típicas fotos mostrando las grandes características de cada figura, pero algo interesante que tienen es la onomatopeya que cada una de estas figuras presenta. Se me hace algo curioso nada más, es como un pequeño dato extra. Y ahora siguen las características de esta figura. Android número 16 cuenta con 4 rostros, tiene un acabado muy bonito en cuestión de pintura, ya sean las partes como plásticas glossy y también el acabado mate en las zonas oscuras. De los 4 rostros que trae, vemos que trae uno de ataque, uno serio, uno sonriendo y uno dañado. En cuestión a las manos, trae 2 pares, uno de manos abiertas y el otro de puños cerrados. Esta figura cuenta con el desprendimiento del antebrazo para poder hacer su famoso ataque Rocket Punch, el cual está basado en Messenger. Bueno, o es un homenaje, por así decirlo mejor. Algo que no me gustó es que tiene esos pedazos de rebabas ahí como de figura mal cortada. También los tiene acá en la parte posterior de la figura y la verdad se me hace muy pinche de parte de Bandai. Y otro detalle que tienen mis dos figuras del Android número 6 es que se dobla demasiado el brazo izquierdo y parece tener un hueco. Las dos mías tienen eso, tal vez las de ustedes no, pero estaría muy bien que lo checaran. Para el review de las articulaciones no voy a andar metiendo mis pinches manotas porque todo el mundo siempre hace eso. Así que les voy a mostrar mejor cómo posee la figura sin una base. Ahí va. Y ya después de haber visto todas las poses que logras con el Android número 16 sin una base, yo creo que es un personaje que luce muy bien acompañado de otras figuras. Y el diorama que estás viendo lo hice junto a David Favela de Anime Collector. La verdad es la primera vez que hacemos un diorama de este tamaño, sí, algo grande para estas figuras. Entonces, si tienes alguna sugerencia o algún comentario respecto a este, no dudes en hacerla y veremos qué podemos hacer para seguir mejorando el programa. Y yo creo que esta es la mejor pose de Android número 16. Porque no todos son figuarts, también existen otras líneas y esto es la razón del programa, poder ver distintas interpretaciones del mismo personaje. Ese es el Android número 16 de Banpresto y ahora un Model Kit de 1992. Aquí ya tenemos al Android 16 solo y teniendo 17 y 18 te das cuenta que la verdad no se ve tan imponente. Yo siento que quedó muy chaparrito comparándolo junto al Banpresto y ahora a Broly de esta misma serie Figuarts. Teniendo en cuenta aquí al Android 17 y 18 se ve que el Banpresto está a una mejor escala. Poniendo a estos dos a competir, el Figuart y el Banpresto, al chile está muchísimo más chingón el Banpresto. Ese detalle, la moja que le da vuelta al pelo y pues no seas pendejo, Jay. Al chile es una escultura, no tienen que preocuparse por la movilidad. Ahora, si lo comparamos contra el Model Kit, pues es un tanto chaparrito el Model Kit y la verdad es que le hace falta detalle, pero es una figura del 92. Pero vean, la moja que sí le da vuelta hasta la nuca. El Android 6 Model Kit venía en un paquete, se llamaba Dragon Ball Z Battle Z Volumen 2 Model Kit Set del 92. Aquí podemos ver que venían 5 figuras: Krillin, Vegeta, Goku, Trunks y el Android número 16. Y si pueden ver detalladamente, ese Android 16 no luce para nada como el mío. Tenía que ser pintado y retocado, ya saben, cosa de los pinches Model Kits. Y estas ya son mis observaciones finales acerca de la figura. La verdad me siento muy decepcionado. Siento que le faltaron accesorios.
no me agradó que no trajera esa calcamonía de la corporación Cápsula. Dirán que es algo muy tonto, pero es algo que le hubiera dado un gran valor a la figura. Ahora, la pieza dañada en esa batalla también se le troza la parte de atrás. Hubiera estado muy chingón que tuviera una pieza intercambiable y que la cabeza también fuera la que es pisada por Cell, que tuviera esa parte que se embona. Yo creo que hubiera sido algo muy chingón de parte de Bandai. Por último, las manos color hepatitis me molestan demasiado porque no concuerdan ni siquiera con el color de la cara. Y ya como mi última queja es la escala. Aquí pueden ver cómo se ve en el anime y para nada se ve la misma diferencia de estatura con Goku. Así que el Banpresto tiene una mejor referencia de acuerdo a las figuras de la línea Figuart. Si ustedes son de las personas que les gusta tener las figuras expuestas y posadas, etcétera, etcétera, yo totalmente les recomiendo el Banpresto sobre el Figuart. Y bueno, este ya es el final del programa. Como ya se dieron cuenta, tengo muchas quejas respecto al Android número 16. Pero lo bueno es que viene este muchachón. Está muy chingón la figura, ya he jugado mucho con él y ya he empezado a grabarlo, así que espero vean el review de cuántas comparativas va a tener Vegeto. Y si de plano a ustedes no les agrada y han de decir, Jay, eres un pendejo, no sabes nada de monos, bueno, también se vale que me puedan decir de que, güey, el Android 16 sí vale mucho la pena la figura. Pero eso déjenmelo aquí abajo en sus comentarios y si les agradó el video, pues denle manita arriba, denle subscribe al canal. Ahorita solamente tengo videos de mi viaje de Comic Con del año pasado, pero esperen nuevos videos acerca del nuevo viaje de Comic Con que va a ser una locura. Voy a estar 15 días en California, así que va a ser otro pedo estos nuevos videos acerca de Comic Con. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.